Shalom, estamos de regreso para estudiar de la Parashá Vaigash, la Aliyá número 5, desde el capítulo 45, el último versículo que es el 28, y vamos a empezar el 46 y terminar en el versículo 27. Leemos. Entonces dijo Israel: es bastante placer para mí que todavía Yosef, mi hijo, vive. Iré y lo veré antes que yo fallezca. Partió Israel con todo lo que era de él. Llegó a Beer-sheba y ofrendó sacrificios a Elohim de su padre Isaac. Entonces habló Elohim a Israel en la visión de la noche y dijo: Jacob, Jacob. Y él contestó: heme aquí. Le dijo: yo soy Elohim, Elohim de tu padre. No temas bajar a Mitzrayim, porque una nación grande te haré allí. Yo descenderé contigo a Mitzrayim, y yo te subiré, y Yosef pondrá su mano sobre tus ojos. Se levantó Jacob de Beer-sheba. Alzaron los hijos de Israel a Jacob su padre y a sus hijos y a sus mujeres en los carruajes que envió Paró para alzarlo. Tomaron su ganado y su riqueza que habían adquirido en la tierra de Canaán, y llegaron a Mizraim, Jacob y toda su descendencia con él, sus hijos, los hijos de sus hijos con él, sus hijas, las hijas de sus hijas, y toda su descendencia trajo con él a Mizraim. Estos son los nombres de los hijos de Israel que vinieron a Mizraim. Jacob y sus hijos: el primogénito de Jacob, Reuben. Los hijos de Reuben: Hanoch, Palú, Hezrón y Carmí. Los hijos de Shimón: Yemuel, Yamin, Ohat, Yahin, Zohar, Shaul, Ben Kenaniot. Los hijos de Leví: Gershón, Kehat y Merari. Los hijos de Yehudá: Onán, Shelah, Peretz y Serach. Pero murieron y Onán en la tierra de Canaán. Y fueron los hijos de Peretz, Hezrón y Hamul. Los hijos de Isachar: Tolá, Pubá, Iob y Shimrón. Los hijos de Zebulún: Seret, Elón y Yahleel. Estos son los hijos de Lea, que dio a luz para Jacob en Padán Aram, y también a Diná su hija, toda alma de sus hijos e hijas, 33. Los hijos de Gad: Sivión, Hagí, Shuni, Etzbón, Eri, Arodí y Arelí. Los hijos de Asher: Imná, Idba, Ishbi, Bería y Serach, su hermana. Y los hijos de Bería: Heber y Malquiel. Estos son los hijos de Silpá, que la entregó Labán para Lea su hija, y dio a luz a estos para Jacob, 16 almas. Los hijos de Rachel, esposa de Jacob, Yosef y Binyamin, le fueron dados a luz para Yosef en la tierra de Mizraim, que le dio a luz a Senat, Bat Potifera, sacerdote de On, Menashe y Efraín. Los hijos de Binyamin: Belá, Becher, Ashbel, Gerá, Nachman, Naamán, Eji, Rosh, Mupin, Jupin y Ard. Estos son los hijos de Rachel, que dio a luz para Jacob toda alma, 14. El hijo de Dan: Hushim. Los hijos de Naftali: Yachseel, Guni y Etzer y Shelem. Estos son los hijos de Bilhá, que le entregó a Labán para Rachel su hija, y dio a luz a estos para Jacob, toda alma, 7. Todas las almas que vinieron con Jacob a Mizraim, salidos de su muslo, aparte de las esposas de los hijos de Jacob, todas las almas, 66. Y los hijos de Yosef, que le fueron dados a luz en Egipto, 2 almas. Todas las almas de la casa de Jacob que vinieron a Mizraim, 70. Bien. Esto nos hace saber el número de las personas, esta aliyá, el número de las personas que va a descender de la tierra de Canaán hacia Mizraim. Después de que se entera muy bien Jacob y se convence de la vida, de que todavía vive Yosef su hijo, entonces se va a dirigir hacia allá. Y cuando se dirige con todas las propiedades que puede transportar, lo hace. Y la Torá empieza a hacer un conteo de todos los descendientes de Jacob, que finalmente los va a dividir de acuerdo a sus esposas, y también lo va a hacer de acuerdo al número de las almas. Y la suma total de estas almas va a ser el número de 70. Estas 70 almas, como nosotros lo vimos en la aliyá anterior, existen distintas interpretaciones
correctas de un solo texto bíblico y que también son el número de 70. Esto está también en relación con estos 70 descendientes de Jacob que bajan a Mizraim, con los 70 descendientes de Shem que se distribuyen en todo el mundo, con las 70 naciones, con los 70 sacrificios de los animales en Sukkot, del ganado vacuno en Sukkot. Todo esto está en relación con estas mismas 70 interpretaciones. Ahora, cada una de estas tiene un vínculo entre ellas. Y con esto se conjunta un solo pueblo, con esto se conjunta a toda la humanidad, con esto se conjunta un solo pensamiento, que está enriquecido por 70 versiones o visiones, perspectivas, de distintos ángulos. En este caso, estos 70 ángulos de la Torá representan a los 70 descendientes de Jacob que bajaron a Mizraim. En este descenso hacia Mizraim colaborarán para la unificación del pueblo de Israel, y de esta forma también, cuando nosotros interpretamos con todas las interpretaciones que hay, se enriquecerá y se fundirán en una sola interpretación. Esto es lo que nosotros estamos esperando. No debemos cerrarnos, pues no es lo que nosotros tenemos por costumbre. No cerrarnos a que hay una sola respuesta para las cosas. Por ejemplo, muchas veces nosotros hemos presentado exámenes escolares desde niños, también cuando comenzamos la vida adulta en las universidades. Estamos acostumbrados a presentar un examen en el cual la respuesta correcta solamente es una, de acuerdo a la línea de pensamiento que nos enseñan en estas escuelas. Y si la respuesta no es de acuerdo a lo que se está esperando, entonces es una respuesta equivocada. Esto es lo que ocurre, al menos en el sistema educativo de este país. Con respecto de la forma de pensar que nosotros los hebreos tenemos, puede haber una diversidad de respuestas correctas a una sola pregunta. Y esto nos permite saber que hay una amplitud de criterio. Y que aun cuando tenemos una amplitud de criterio, todos somos parte de una sola familia. Somos parte de una misma forma de vida, aunque pensamos de forma diferente. Esta es la riqueza del pueblo de Israel. Esto es lo que nosotros queremos compartir con el mundo, y que al final la suma de todas ellas revela para todos la única verdad. Pero esta está recreada por estas 70 versiones. Esta es la razón de por qué estas almas han de bajar a la tierra de Mizraim. Este número de 70 almas baja a la tierra de Mizraim, porque es la forma en la cual nosotros podemos bajar de este punto de la verdad que está representado en la tierra de Canaán, para poder reencontrarnos fuera, en la Galut, en el exilio. Ansiosamente también espero que puedan ser sumadas todas y cada una de estas interpretaciones con el paso del tiempo al pueblo de Israel, que podamos salir completamente y todos juntos de la Galut y volver a la tierra que nos corresponde. Shalom.